Agradezco a Dios porque me permite comenzar este estudio acerca del libro de Daniel. Este estudio que estamos haciendo, igual que el que vamos a hacer unido con el del libro de Apocalipsis, estarán o están puestos en un canal nuevo que he abierto donde solamente tendremos en este canal los estudios del libro de Daniel y Apocalipsis, porque será con la ayuda de Dios un estudio amplio y tendrán muchos temas o tendremos muchos temas que analizar. Le pido a Dios que me guíe en esta tarea y que estos estudios de Daniel y Apocalipsis puedan ser dignos de la predicación del Evangelio y de bendición para todos los que lo puedan escuchar. Ya anterior a este tema que estoy comenzando a grabar, la introducción al libro de Daniel, anteriormente comencé a grabar el libro de Apocalipsis. Las grabaciones del libro de Apocalipsis van a estar también en este nuevo canal que he abierto, que es Gerson Daniel Apocalipsis. Solo estas tres palabras, Gerson Daniel Apocalipsis, porque hay muchas personas que tratan el mismo asunto y presento cómo me pueden encontrar. Estos temas de Apocalipsis que ya están grabados en el canal que tenía de YouTube, casi varios de ellos que ya están grabados, están hablando del libro de Apocalipsis, están ya en este canal. Me faltan algunos temas para traspasarlo del canal con mi GPS para que también esté aquí en este canal Gerson, Daniel y Apocalipsis. Y todo lo que vayamos a estudiar de estos dos libros y de los libros de la Biblia que tienen que ver con esta declaración, todos van a aparecer en este estudio. Con respecto a las pautas o premisas con que grabé o comencé a grabar mi canal con mi GPS, dijimos desde un principio que no íbamos a utilizar los libros de Elena White, que conocemos como los libros del espíritu de profecía, porque como que estas explicaciones o estos estudios están para que lo escuchen todos los que deseen, todos los que se encuentren con ellos, pues dijimos que en el estudio, con mi GPS, todo lo que habría allí, utilizaríamos solamente la Biblia en nuestro estudio. En esta temática que estamos usando aquí en este canal, en el estudio de Daniel y Apocalipsis, vamos a hacer algo un poco diferente. Las explicaciones vamos a darlas todas usando solamente la Biblia para ver, para conocer los simbolismos, las enseñanzas que hay, solamente utilizaremos la Biblia. Pero cuando estemos en nuestro estudio, después de haber presentado lo que la Biblia dice, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos vamos a presentar algunas declaraciones de Elena White. Esas declaraciones que vamos a mencionar de Elena White no son con el propósito de encontrar una explicación del simbolismo
una explicación de la enseñanza de lo que se está tratando en la Biblia para que nos apoyemos en lo que Elena White está diciendo. Dicho de otra manera, en cuanto al tema bíblico y a la explicación, lo haremos solamente con la Biblia. Pero en algunos casos donde Elena White haya hablado algo que tiene que ver tanto con Daniel o como Apocalipsis, al final de ese tema, al final de lo que se esté tratando, después de haberlo explicado con la Biblia, vamos a señalar lo que Elena White dijo. La razón no es para buscar apoyo a lo que esté enseñando, apoyo que Elena White me pueda dar, sino de presentar lo que Elena White está diciendo para comprobar de esa manera que ella está diciendo lo mismo que la Biblia está diciendo. O sea, como una demostración que los escritos de Elena White están en armonía con lo que la Biblia dice en el momento en que lo vayamos a utilizar. Pero nuestra fuente primaria para toda la explicación es lo que la Biblia dice. Y eso es, con la ayuda de Dios, lo que vamos a hacer tanto en Daniel como en Apocalipsis. Otra aclaración que en este primer tema introductorio o esta introducción que estamos haciendo al libro de Daniel es que en nuestros temas vamos a hablar de Daniel y vamos a hablar de Apocalipsis. Juntos vamos a ir teniendo nuestra temática. Por ejemplo, después de terminar con los temas que lleve en la introducción y vayamos a comenzar con la explicación en el capítulo 1, tal y como hicimos en el libro de Apocalipsis, tal como lo hicimos, comenzaremos el estudio y vamos a estudiar Daniel tratando lo que Daniel presenta. Apocalipsis tratando lo que Apocalipsis presenta. Yo llevaré el control de qué se va a ir tratando. Pero en los temas donde Daniel y Apocalipsis están hablando de lo mismo, están señalando lo que se está diciendo, el mismo tema, entonces eso lo haremos juntos. El propósito es que podamos ver la relación que hay en Daniel y Apocalipsis al seguir el mismo tema. También explico lo siguiente. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, se le dice a Daniel, Dios le dice a Daniel, que él, el libro, lo que Daniel había escrito, quedaría sellado hasta el tiempo del fin. O sea, se está diciendo, Dios dice en el mismo libro de Daniel, que la comprensión de las cosas del libro de Daniel, que tienen que ver con algunas profecías y algunas enseñanzas, no se conocerían, quedarían selladas el libro de Daniel hasta el tiempo del fin. Cuando el libro de Apocalipsis comienza a escribirse, entonces todo lo que había quedado sellado en el libro de Apocalipsis, en Daniel se abre el sello y, perdón, en Apocalipsis se abre el sello y de esa manera podemos conocer mejor lo que Daniel está diciendo. Al hacer esta declaración que está en la Biblia,
y lo estamos poniendo aquí en esta introducción al libro de Daniel. Al decir esto, lo que estamos señalando también es lo siguiente. Muchas de las enseñanzas del libro de Daniel a lo largo de la historia no se iba a conocer, no se iba a entender lo que se estaba diciendo, sino hasta el momento en que en la tierra comenzó el período que la Biblia lo señala como el tiempo del fin. Hablando acerca del tiempo del fin, ya hemos presentado en la Biblia a qué se está hablando y lo volveremos a presentar para que esté en armonía con esta parte que se está señalando cuando llegue el momento de estudiarlo. Pero hago esta aclaración por lo siguiente. Desde que el cristianismo comenzó, cuando Jesús establece la iglesia cristiana y comienza la historia del cristianismo, en la historia del desarrollo, del desenvolvimiento de la iglesia cristiana, en los períodos de la iglesia cristiana en la historia, en los padres de la iglesia, entre los primeros cristianos que hubo, había conocimiento del libro de Daniel hasta una medida, pero las partes que quedaban selladas se iban a dar a conocer al final del tiempo, cuando se comenzó o cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Aclaramos también este otro aspecto. Daniel se escribe entre el 606, eh, se escribe Daniel, su fecha de escribir el libro está entre el 606 y el 536. Esa es la fecha del libro de Daniel. El libro de Apocalipsis, la fecha que se escribe es en el año 96 después de Cristo. De Daniel se escribe antes de Cristo. El de Apocalipsis después de Cristo. Pero el tiempo del fin no comienza cuando el libro de Apocalipsis se describe, pero la enseñanza del libro de Apocalipsis se escribe y se señala desde que Juan lo escribió, cuando comenzó a escribir en el año 96 después de Cristo. El libro de Apocalipsis se abre el sello que tenía el libro de Daniel. Cuando llega el tiempo del fin, que el libro de Apocalipsis señala, es que se tiene una mayor comprensión del libro de Daniel. Por lo tanto, al buscar una explicación bíblica, tanto del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, en las cosas que se señalan que en el libro de Daniel están selladas y que se iban a señalar en el tiempo del fin, el conocimiento de estas cosas en el estudio de la palabra de Dios comienzan a entenderse en una forma de acuerdo con lo que Dios hizo y de acuerdo con la voluntad de Dios, se comienza a entender estos mensajes en el tiempo del fin, cuando llega el momento del tiempo del fin. El momento del tiempo del fin, al que ya le hemos dedicado un tiempo en nuestras enseñanzas, en nuestras grabaciones, se habla acerca de esto en más de un tema. Esa, ese entendimiento que se tiene, eso llegó a conocerse después que llegó el momento del tiempo del fin. Y el tiempo del fin no comenzó en el año 96.
la Biblia enseña, tal y como lo hemos señalado en los temas que ya tenemos grabados, comenzó y lo voy a señalar aquí y después, cuando llegue el momento, volveré a tener un tema donde volveré a demostrar por qué estoy poniendo esa fecha, que ya están puestas en los temas que tenemos grabados. Bien, el tiempo del fin comenzaría a partir del año 1798. Solo lo menciono aquí, pero después daremos las pruebas bíblicas por lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, con respecto a nuestra temática, también vamos a estudiar, cuando estemos estudiando en el mismo tema, Daniel y Apocalipsis a la vez, cuando en la Biblia, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, en nuestros estudios, vayamos a tener la referencia de lo que está escrito en otros estudios de la Biblia, también entonces utilizaremos en ese momento lo que está escrito en Daniel, lo que está escrito en otro libro de la Biblia y lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Vamos a dar un ejemplo de esto que estamos explicando y que haremos en el estudio del libro de Daniel. El ejemplo, voy a hacer un solo ejemplo. En el libro de los Reyes se habla del profeta Elías. Se habla del momento en que estaba Acab y Jezabel eh, reinando en Israel. Y se habla de un periodo de tiempo de 3 años y medio en que no iba a haber lluvia. Eso lo hemos estudiado ya en varios temas que hemos tratado acerca de Elías. Pero eso que sucedió en aquel tiempo, también eso que sucedió es una profecía o está enseñando que en la historia de la humanidad, en la historia de la predicación del Evangelio y de la Iglesia de Dios, volvería a haber un periodo de 1260 días o 3 años y medio que se presenta en el libro de Daniel. Y también se presenta ese mismo periodo, hablando de la misma enseñanza, en el libro de Apocalipsis. Cuando estemos en nuestro estudio señalando esto que se señala o que se dice en el libro de Daniel, a la vez lo vamos a estudiar en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en el libro de los Reyes y así en cada referencia de la Biblia donde se está tratando un tema, vamos a estudiar el tema por el tema y el apoyo bíblico lo buscaremos en lo que la Biblia está hablando de ese tema, sea en Daniel, sea en Apocalipsis o en el libro que estemos, eh, donde estén estas referencias. Así que esa va a ser la base o cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro estudio. Entonces, hablando, ya entrando en la introducción o siguiendo con esta introducción del libro de Daniel, vamos a usar aquí en la versión Reina Valera de 1990. También en algunos momentos vamos a usar alguna otra versión bíblica que señalaremos o diremos qué versión es. Pero si no se menciona, la versión que se esté usando siempre va a ser tomando la versión Reina Valera de 1990. En esta versión se dice, al hablar del libro de Daniel, que el autor del libro de Daniel
es el mismo Daniel. Y se dice que la fecha en que se escribió el libro de Daniel fue la que ya hemos mencionado, 606 a 536 antes de Cristo. Pero además de lo que dice esta versión, en esta versión bíblica, lo que dice en el libro de Daniel, vamos a nosotros ver que hay otras fuentes que dicen lo mismo, que señalan que el libro de Daniel fue escrita por Daniel. La primera fuente que vamos a utilizar, o la primera referencia, aparte del libro de Daniel, que vamos a utilizar, donde se señala que el autor del libro es Daniel, es o son las palabras de Jesús, las palabras de Jesucristo. Y esta declaración de Jesús la encontramos en el capítulo 24 de Mateo. En Mateo capítulo 24 está el sermón profético, la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron algunos de los apóstoles, que también hemos presentado en nuestros estudios que ya están en Con mi GPS, ya hemos hablado de esto y ahí se aclaran más cosas. En este momento lo que me interesa es decir que Jesús es el que está hablando en lo que se dice en Mateo 24. En Mateo 24:15, Jesús les está diciendo esto a sus apóstoles. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces aquí Jesús está diciendo que el autor del libro de Daniel es el mismo Daniel. Él escribió el libro, base que autoriza que para los cristianos es suficiente, con esa sola bastaría, pero la declaración de Jesús da fehacientemente que el autor es Daniel. O sea, el profeta que el Espíritu Santo inspira y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el que escribe es Daniel. Pero vamos a buscar también otra fuente autoritaria con respecto a esto que está escrita en el mismo libro de Daniel. Entonces vamos a leer en Daniel capítulo 8 y leeremos del versículo 1 hasta el 7 y aquí encontramos lo que dice. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido. Aquí está hablando y se está señalando a Daniel. Durante la visión, me vi junto al río Ulai en Susa, capital del reino, en la provincia de Elán. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía dos cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo estaba
Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó, ni hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. En esta lectura que hemos tenido, aquí se señala también, Daniel está diciendo él mismo que él fue el que recibió las visiones y él fue el que escribió eh, el libro. También en Apocalipsis 12, texto que hemos mencionado anteriormente, dije Apocalipsis, perdón, Daniel 12, el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto es a lo que nos estábamos refiriendo. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentaría. El tiempo del fin, cuando llegue el tiempo del fin, aumentaría la ciencia. Esta ciencia que iba a aumentar, y lo estamos señalando aquí sumeramente, porque después, cuando lleguemos a este momento, explicaremos más profundamente. Esta ciencia que se iba a aumentar tiene que ver con el entendimiento de la palabra de Dios, con el entendimiento del libro de Daniel y también del libro de Apocalipsis. Cuando llegue ese momento del tiempo del fin al cual nos hemos referido, eh, se entenderán más o se ya esto está en el pasado, de paso, ¿no? Esto está en el pasado. Hoy se entiende más, pero comenzó a entenderse más claramente cuando llegó el momento del tiempo del fin. Así que eh, el autor del libro de Daniel es Daniel. Se escribió el libro de Daniel en la fecha que ya señalamos, 606 al 536. Vamos a llegar hasta aquí con este estudio introductorio del libro de Daniel. Vamos a continuar con otras grabaciones, todas estas como una introducción del libro de Daniel. Así que te invito para que si crees que este tema es de utilidad y puede servir a ayudar a otras personas, que los compartas con todas las personas con que creas que pueden beneficiarse. Y espero que nos encontremos en nuestra próxima grabación.